Hola, continuamos con el segundo video del capítulo 19. En el video anterior nos familiarizamos con el modo de control en lazo abierto y sus limitaciones. Ahora veamos en qué se diferencia el control en lazo cerrado. Tomemos como ejemplo hacer palomitas de maíz. Con el control en lazo abierto no tenemos retroalimentación sobre si realmente hemos logrado el resultado deseado. Por ejemplo, si calculas que hacer palomitas de maíz en tu microondas toma 3 minutos y 45 segundos, lo dejas sin supervisión después de encenderlo. Después de exactamente 3 minutos y 45 segundos, el microondas termina y las palomitas deberían estar listas. Sin embargo, no todas las bolsas de palomitas son iguales, lo que puede hacer que algunos granos queden sin explotar mientras que otros se quemen. Para lograr palomitas perfectas es importante vigilar de cerca el proceso de cocción. Cuando la frecuencia de los estallidos disminuye a un intervalo de 2 o 3 segundos entre cada uno, es momento de apagar el microondas. Esto asegura que las palomitas estén listas sin que se quemen los granos. Esto ya es un control de lazo cerrado porque revisamos constantemente el estado de la preparación del maíz e intervenimos en el funcionamiento del microondas en base a ello. El tiempo que toma cocinar depende de la bolsa actual, no es un tiempo fijo. Puede que esté listo después de 3 minutos y 32 segundos o puede que haya estado listo después de 4 minutos. La principal diferencia es que no preparamos las palomitas de manera precalculada, sino que verificamos exactamente cuándo están listas. Así que hablamos de control de lazo cerrado cuando hay retroalimentación en el sistema. Esto significa que el valor de salida controlado también se mide, y este valor afecta la señal de actuación. La propiedad común de los controladores es que forman una señal de error a partir del valor de consigna y la retroalimentación. El valor de consigna se indica con RA, la retroalimentación con IYY y la señal de error con E. La tarea del controlador es hacer que esta señal de error sea 0, porque entonces la señal controlada debe ser igual al valor de consigna. Un controlador tipo P multiplica esta señal de error por un valor constante Kp, por lo que la señal de actuación denotada por U es proporcional a la señal de error. El nombre del controlador refleja esto, ya que la letra P proviene de la palabra proporcional. Esto significa que cuanto mayor sea el error, es decir, cuanto más se desvíe la señal de salida del valor de consigna, mayor será la acción de control. Sin embargo, hay una consecuencia sumamente importante. Si el error es 0, es decir, si nuestro sistema ha alcanzado el estado deseado, entonces la señal de actuación también es 0. En sistemas ideales o sin pérdidas, esto no sería un problema, pero en la realidad todo tiene pérdidas. Los devanados del motor tienen resistencia. Los rodamientos del motor y la caja de engranajes generan fricción y frenan el motor. Por esta razón, se necesita algún tipo de señal de actuación para mantener el motor girando. Sin embargo, si la señal de actuación no es 0, el error tampoco puede ser 0, ya que ambos valores son directamente proporcionales. Esto significa que en teoría, no es posible alcanzar exactamente el valor de consigna con el controlador P. En jerga técnica decimos que el controlador P siempre regula con un error residual. Nuestro modelo será el mismo que utilizamos durante el control en lazo abierto, ya que el motor y la caja de engranajes no han sido cambiados. La retroalimentación será proporcionada por un sensor, que en este caso será el codificador en el eje del motor. Es importante señalar que este sensor no necesariamente mide la señal de control de forma directa, sino de manera indirecta, por lo que necesitamos modificar la señal del sensor en consecuencia. En este ejemplo, la señal controlada es el eje de la caja de engranajes y el codificador mide la velocidad del eje del motor, así que debemos tener en cuenta la relación de transmisión. Nuestro controlador será el tipo P que discutimos anteriormente, el cual multiplica la señal de error, que es la diferencia entre el valor de referencia y la señal de retroalimentación, por una constante para producir la señal de actuación. Esta será una señal PWM que se conectará al motor a través del controlador de motor. Por lo tanto, nuestro lazo de control está compuesto por varios elementos. Un controlador, que incluye el controlador P y la señal PWM en el software del microcontrolador, y el controlador de motor, que amplifica esta señal PWM de acuerdo con su voltaje de alimentación. Nuestro proceso, cuyo modelo no ha cambiado, consiste en el motor de corriente continua y la caja de engranajes. La carga desconocida también está presente en el eje de la caja de engranajes, así como el sensor mencionado anteriormente,
que en este caso es el codificador. La velocidad del motor se retroalimenta al controlador a través de este sensor. Uno podría preguntarse razonablemente si el codificador también estaba conectado en el caso del control en lazo abierto y la velocidad medida también se mostraba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no utilizamos el valor del codificador en ningún momento en los cálculos del control. Simplemente lo mostramos para nosotros mismos para ver cómo funcionaba el control. No dudes en probarlo. Desconecta los 4 cables del codificador y prueba el programa de control anterior. Funciona exactamente igual que antes, pero no puedes ver la velocidad real del motor y la caja de engranajes. En el control, la velocidad medida por la señal de retroalimentación, en este caso el codificador, es esencial para determinar con precisión el valor de la señal de actuación y la característica modificada. Si el codificador se desconectara aquí, el motor no funcionaría ni cerca de lo que dicta la señal de referencia. Carga el proyecto Lecture DC9P Controller en el entorno de desarrollo de software y sube tu programa a la placa de desarrollo. En el archivo controller, sí encontrarás la función Run Proportional Controller Itself, que implementa el control. Veamos cómo funciona. El valor speed RPM se pasa a la función. Este es nuestro punto de consigna. La variable output speed RPM es la velocidad del eje calculada a partir de la señal del codificador, que es nuestra señal de retroalimentación. La diferencia entre estos dos es la señal de error. La salida del controlador es la señal de actuación, que se obtiene multiplicando la señal de error por el parámetro del controlador kPro. La señal de actuación se envía como una señal PWM al motor. Utiliza el botón de la derecha para establecer el punto de consigna de 0 a 160 RPM y registra las RPM reales. Una velocidad de rotación opuesta daría resultados muy similares. Notarás que hay una diferencia significativa entre el punto de consigna y la velocidad real. También experimentamos un problema similar con el control en lazo abierto al calibrar los parámetros del motor para resolver este problema. Así que hagamos lo mismo aquí y veamos qué cambia. En el archivo motor H, cambia los valores originales por los valores medidos durante el control. Por supuesto, cada uno debe escribir aquí sus propios valores medidos. Si repites la medición con los parámetros corregidos, obtienes un resultado interesante. Podemos ver que la situación no ha mejorado en comparación con la medición anterior. Esto se debe a que el control tipo P no utiliza en absoluto los parámetros del modelo. Mientras que en el caso del control en lazo abierto, la señal de actuación se genera en función de las propiedades del modelo, en el caso del control tipo P, la señal de error determina la señal de actuación. Anteriormente hablamos de que el controlador P siempre ajusta con un error residual, y el valor de ese error residual, el error en estado estacionario, depende del valor de Kp. Cuanto mayor sea el Kp, menor será el error residual, como se puede ver fácilmente al observar la ecuación del regulador. Sin embargo, un valor de Kp más alto llevará a la inestabilidad del controlador. Imagina que estás equilibrándote sobre una cuerda. Para mantener el equilibrio, necesitas movimientos pequeños y sutiles, es decir, un Kp bajo. Si empezamos a balancearnos con mucho impulso, con un Kp alto, comenzamos a oscilar cada vez más sobre la cuerda y en el peor de los casos podríamos caernos. La parte P en el controlador tiene el mismo efecto. El archivo main, C, contiene la configuración para el valor de Kp. Cambia su valor de 4 a 20, sube el código y establece un punto de consigna arbitrario usando los botones izquierdo y derecho. Podemos ver que el motor gira hacia adelante y hacia atrás, incapaz de ajustarse al valor dado porque es demasiado brusco, siempre cayendo hacia el otro lado. Si reducimos el valor de la constante de proporcionalidad Kp de 4 a 2, entonces tendremos un error residual demasiado grande. Vamos a probarlo. Toma el valor originalmente establecido de Kp igual a 4 con un punto de consigna de 40. El eje gira a unas 28 RPM, lo que significa que 12 RPM es el error residual 0. Cambia el valor de Kp a 2.
Ahora veamos qué sucede cuando establecemos el punto de consigna en 40. Así que ahora el eje solo gira unas 20 RPM, lo que significa que el error residual ha aumentado a 20 RPM. Puede surgir la pregunta, ¿cómo podemos encontrar el valor adecuado de Kp? Tenemos tres opciones. La primera es el ajuste heurístico, donde intentamos hacerlo por intuición o al azar. La segunda opción es el ajuste basado en modelos, donde usamos el sistema para calcular exactamente los parámetros correctos. Y la tercera es el ajuste basado en reglas, utilizando fórmulas empíricas y reglas generales. El primer método no ha sido comprobado en la ingeniería de control. Sin embargo, si tienes muchos años de experiencia configurando este tipo de sistemas, puedes lograr rápidamente un resultado aceptable. Sin práctica, realmente no vale la pena intentar este método. El ajuste basado en modelos requerirá más habilidades matemáticas y de ingeniería de control, las cuales encontrarás en educación superior. Ahora presentaremos la tercera opción. Existen muchos métodos que prometen ajustar tu controlador realizando mediciones simples y luego utilizando fórmulas empíricas y reglas generales. Algunos ejemplos incluyen los métodos de Cohen-Kuhn, kappa-tau y lambda, pero el más conocido es el método de Ziegler-Nichols, que ahora discutiremos en más detalle. Una fórmula empírica es una relación que no tiene detrás ninguna teoría o ley matemática, física u otra científica, pero que, tras mucha experimentación y análisis de datos, se ha comprobado que funciona bastante bien en la práctica. Las reglas generales proporcionan estimaciones aproximadas y fáciles de usar para problemas complejos e intratables. Te encontrarás con muchas de estas fórmulas empíricas y reglas prácticas en ingeniería. Ya has oído hablar de este método en el capítulo anterior, así que aquí solo resumiremos brevemente las reglas. Primero, configura tu controlador solo en modo P. Esto no hace mucha diferencia aquí, ya que estamos usando un regulador P por defecto. Ajusta Kp a un valor bajo, donde el sistema sea estable. Luego aumenta Kp hasta que el sistema comience a oscilar. Después de eso, registra este valor crítico de Kp y mide el periodo de oscilación. Con base en esto, utiliza la siguiente tabla para establecer los parámetros de los controladores P, PI y PID. Carga el programa de ejemplo Lecture 19 P-Controller at Ziegler-Nichols en la placa de desarrollo. Aquí conmutamos una señal de onda cuadrada al motor. Durante un segundo el punto de consigna es 0, luego durante 3 segundos 50 RPM. Podemos ajustar el valor de Kp con los botones de subir y bajar. Auméntalo hasta que veamos una oscilación continua en la pantalla. Vence, por favor ejecuta el código y aumenta el valor de Kp. Puedes ver que las RPM empiezan a oscilar. Su valor fluctúa de un lado a otro. En otras palabras, oscila. Estamos buscando el punto en el que esta oscilación se vuelve constante, que no disminuye ni aumenta. Aquí todavía podemos ver que la oscilación se está debilitando, así que aún necesitamos aumentar el valor de Kp. Ahora que hemos encontrado este punto, la oscilación de la velocidad se ha estabilizado, que es el fenómeno que debíamos lograr. Si aumentamos aún más el Kp, podemos ver que la amplitud de la oscilación comienza a incrementarse, así que hemos sobrepasado el estado que estábamos buscando. Volvamos a poner el Kp en el valor donde experimentamos la oscilación constante. En nuestro caso, era aproximadamente 8.1. No es necesario ser extremadamente precisos con este valor, ya que la fórmula empírica que usaremos para calcularlo solo dará un resultado aproximado de todos modos, no el mejor posible. Ahora solo necesitamos leer el tiempo de periodo de la oscilación en la pantalla. La forma más sencilla de hacerlo es tomar una foto de la pantalla y contar los píxeles. En el diagrama, un píxel en la dirección horizontal representa 20 milisegundos, y el periodo se calcula que tiene 14 píxeles de ancho, o, como calculé, aproximadamente 280 milisegundos. Por supuesto, es posible que obtengas resultados ligeramente diferentes, así que cada quien debe hacer ajustes adicionales según sus propios resultados. Con base en esto, el valor crítico de t es 0.28 segundos. Para el ajuste del controlador P, se debe usar la fórmula de la fila P de la tabla de Ziegler-Nichols, donde el Kp ajustado se obtiene multiplicando el valor crítico de Kp por 0.45. Esto da un Kp de 3.645. Establece el valor de Kp calculado en el archivo main, sí, y vuelve a cargar el código.
¿Qué observamos? El motor mantendrá una velocidad estable en el punto de ajuste de 50 RPM con un error residual de 18 a 20 RPM. ¿Y qué sucede bajo carga? Regresemos al proyecto de la lección 19P Controller y establezcamos el parámetro KP del controlador en 3.645. El video de la izquierda muestra la condición sin carga y el de la derecha la condición con carga. Podemos ver que si cargamos el motor, la señal de error aumenta y la señal de actuación aumenta junto con la señal de error. La implicación es que, aunque no medimos la carga en sí, el controlador detectó que algo estaba bloqueando el eje y envió una señal mayor al motor para compensar. Nuevamente es importante notar que el error residual del controlador P aumenta en proporción a la carga. Al acercarnos al final de este video, resumamos nuestra experiencia con el controlador P en lazo cerrado. Hemos visto que no necesitamos conocer el modelo ni los parámetros del motor perfectamente para lograr que el sistema funcione bien. Básicamente, no utilizamos ninguno de los parámetros del motor, solo y exclusivamente la relación de engranajes de la caja de cambios, y solo porque nuestro codificador no está en el eje de salida, sino en el motor. Tampoco tuvimos que usar la ecuación del motor. El único cálculo que tuvimos que realizar fue una operación de multiplicación para ajustar el controlador. Sin embargo, sí necesitamos un sensor para medir la señal controlada, en este caso, la velocidad del eje del motor. Bajo carga, el controlador se comporta mejor que el controlador en lazo abierto, pero tiene la gran desventaja de que el sistema nunca alcanza el valor requerido. Siempre hay un error residual. Sería bueno si pudiéramos eliminar de alguna manera el error residual. No te preocupes, eso es lo que veremos en el siguiente video, así que mantente atento. Adiós. Adiós.